Bienvenidos a Historia del Fútbol Mexicano. Hoy vamos a explorar la historia de un equipo que es, de verdad, mucho más que un club. Mucho más. Hablamos del primer gran fenómeno social de nuestro fútbol. Un equipo que nació de la nada, de origen súper humilde y que se convirtió en una auténtica leyenda. Así es. Vamos a hablar de un equipo que yo creo representa como ningún otro la picardía, el pundonor, el llamado equipo del pueblo. Exacto. Y su historia, híjole, está llena de unos altibajos espectaculares. O sea, de la gloria más absoluta a unos descensos dolorosísimos. Totalmente. Vámonos al inicio, porque creo que ahí está la clave de todo. Ciudad de México, 18 de abril de 1916. Plena revolución. Exacto. Un líder obrera, Trinidad Martínez, junta a unos chavos y forma un equipo. Y algo que queda clarísimo es que no eran ningunos privilegiados, ¿eh? No, para nada. Eran jugadores de barrio, gente que venía de abajo. Y eso, pues, de inmediato creó una conexión muy especial con muchísimos aficionados. Una conexión de identidad, ¿no? En esa época el fútbol lo dominaban equipos de colonias extranjeras o de las élites. Claro. Y de repente, ¡pum!, aparece este equipo que es un espejo de la mayoría. Pero lo que me parece fascinante y que varios autores destacan es que al principio, pues ni ellos sabían cómo llamarse. Sí, esa parte es increíble. Tuvieron una crisis de identidad desde el día 1. Total. Los nombres que tuvieron son un reflejo perfecto del caos de la época, ¿no? Empezaron como Sinaloa, luego Lusitania, y de repente adoptan el nombre U53. A ver, expliquemos esto porque es una locura. Es que no es una anécdota, es mucho más. Hay que pensar en el contexto, plena Primera Guerra Mundial. Ok. El U-53 era un submarino alemán que estaba causando estragos. Y en ese momento la relación de México con Estados Unidos era súper tensa. Claro, había una corriente antiestadounidense muy fuerte. Exacto. Entonces nombrar a tu equipo como un submarino de guerra alemán no era algo al azar. Era una declaración de principios. Era un acto de rebeldía total. Una postura política que encajaba perfecto con esa identidad obrera, contestataria. Era básicamente una forma de decir, no estamos con ustedes. Imagínate un equipo haciendo algo así hoy. Sería un escándalo internacional. Uf, olvídate. Y ya después de todo eso, se asientan en Atlante, por el Océano Atlántico. Es como si hubieran pasado por todas las etapas de la rebeldía antes de encontrar su nombre. Justo. Y ese espíritu rebelde marcó su entrada al fútbol grande. No fue nada fácil. No, para nada. Dominaron por completo una liga amateur, la Liga Spalding, pero cuando quisieron entrar a la Liga Mayor, les cerraron la puerta. Se toparon con pared. O sea, la élite del fútbol les dijo, ustedes aquí no. ¿Era un tema de clase? Totalmente. Era un club muy exclusivo, pero el Atlante era tan superior en su liga y su popularidad era ya tan grande que a la federación no le quedó de otra. Tuvieron que ceder. Tuvieron que aceptarlos. Pero como suele pasar, una cosa es llegar y otra muy distinta es competir. Los primeros años en primera división fueron muy duros. No lograban consolidarse en la liga local, pero curiosamente, su reputación se empezó a forjar de una manera muy extraña, como de afuera hacia adentro, ¿no? Así es. Aquí es donde la leyenda empieza a tomar forma de verdad. Su nivel no explotó contra los equipos mexicanos. Entonces, ¿cómo? Explotó en las series internacionales. Cuando venían equipos de Sudamérica o de Europa a jugar a México, a muchos equipos locales los goleaban. Ah, ok. Pero el Atlante se transformaba. Se convertían en el equipo que, literal, daba la cara por el país. Jugaban con una garra, un orgullo. Le competían de tú a quien fuera. Órale. Y eso no solo les ganó el respeto de todos, sino que les forjó un carácter de acero. Y con ese carácter nació la primera gran rivalidad. Antes de los clásicos que conocemos hoy, las crónicas dicen que la ciudad se paralizaba por un partido. Atlante contra Necaxa. Fue el primer gran clásico de la Ciudad de México. Y era una rivalidad con todos los ingredientes, ¿eh? Necaxa era el fútbol más técnico, los 11 hermanos. Y Atlante era la garra. El pundonor, el barrio, la intensidad era brutal. Los estadios se reventaban. No importaba si iban en primero o a media tabla. Ver un Atlante Necaxa era un evento. Y esa popularidad los lleva a su época de oro, los años 40. Aquí entra una figura clave, el coronel José Manuel Núñez, que rescata al equipo y lo vuelve protagonista.
Y tenemos que detenernos en la temporada 45-46, porque lo que hizo su delantera es que suena a ciencia ficción. Las cifras son, de verdad, de otro planeta. En esa temporada, el Atlante marcó 121 goles en 30 partidos. 121. Sí, o sea, un promedio de 4.03 goles por partido. Para que la gente se dé una idea de la magnitud, es un récord que sigue vigente. Nadie ha vuelto a hacer algo así. Ok, a ver, esos números son una locura, pero tengo que preguntar, ¿era solo que su ataque era legendario o las defensas de la liga en esa época eran, digamos, un poco más relajadas? Teto de leyenda. ¿Quiénes eran? Horacio Casarín, que era el ídolo máximo, Rafael Mesa, Martí Ventolrá, un español que había jugado en el Barcelona, Mateo Nicolau y Ángel Angelillo Segura. ¡Wow! Ellos 5, solitos, marcaron 105 de esos 121 goles. Eran una máquina. Y los resultados lo demuestran. Leemos goleadas de escándalo. Un 10-3 al Tampico, otro 10-4 al Monterrey, 9-2 al San Sebastián. O sea, no ganaban, humillaban. Y la gente iba a eso. No solo iban a ver a su equipo ganar, iban a ver un espectáculo, una aniquilación deportiva. Eso crea un lazo increíblemente fuerte. Pero aquí viene la gran ironía, el giro que define tanto al Atlante. Con el ataque más devastador de la historia, no ganaron la liga. No la ganaron. Solo punto del Veracruz. Y esto demuestra la identidad atlantista a la perfección. El espectáculo por encima del resultado. Claro, la gente los amaba por cómo jugaban, no solo por ganar. Exacto. Ganaran o perdieran, el show estaba garantizado. Bueno, pero la revancha les llegó pronto. La temporada siguiente, la 46-47, con un entrenador húngaro, Luis Grox, por fin lo logran. Son campeones. Sí. Fue una campaña sólida, dominante, pero la forma en que ganaron ese partido final, las crónicas pintan un cuadro, pues, bastante turbio, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Aquí la historia se vuelve a complicar, como siempre con el Atlante. Llegan al último partido. Necesitan un empate para ser campeones. Ok, ¿y el rival? El León, su perseguidor más cercano. El partido por calendario se tenía que jugar en León. O sea, estadio lleno, una olla de presión en contra del Atlante. El escenario perfecto para una final dramática. Pero no se jugó en León. No. De un día para otro se anuncia que el partido se traslada a la Ciudad de México, al recién inaugurado Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. ¿Cómo? ¿Y cuál fue la razón oficial? La razón oficial fue una supuesta epidemia de fiebre aftosa en la región del Bajío. Fiebre aftosa. Híjole, qué conveniente. Conveniente es poco. Una alerta así en esa época significaba cuarentenas estrictas, prohibido mover gente, o sea, la excusa perfecta para mover el partido. Pero nadie se creyó ese cuento, ¿verdad? Nadie. La especulación en todos los periódicos era que la influencia del coronel Núñez, que era un hombre muy poderoso y cercano al presidente Miguel Alemán Valdés. Fue decisiva. Exacto. Jugar en casa les dio una ventaja monumental. El partido terminó 0-0 y el Atlante fue campeón. Pero la celebración vino con un apodo que los persiguió por años. El campeón de la fiebre aftosa. Ese mero. Entonces tienes un equipo que nace del pueblo, forja su leyenda con un fútbol espectacular y gana, pero con una mancha de polémica. Uno pensaría que ese es el inicio de una dinastía. Claro. Pero fue todo lo contrario. Fue como si fueran alérgicos a la estabilidad. Es la definición perfecta. Después de ese campeonato, la historia del Atlante es una montaña rusa demencial, un vaivén constante entre la gloria y el fracaso. Es que es increíble. Apenas 2 años después de ser campeones, en la 48-49 casi descienden. Se salvaron por nada. Y justo después de eso, ligan 2 subcampeonatos seguidos. Parecía que volvían a la cima. Luego ganan un bicampeonato de Copa México. Otra vez arriba. Te confías, piensas, ahora sí, se estabilizaron. Y no, la caída fue brutal. En 1957, el equipo que había sido campeón y sinónimo de espectáculo desciende a Segunda División. Un colapso total. Y ese patrón, esa incapacidad para mantenerse, se convirtió en su ADN. Si revisamos su historia más reciente, es lo mismo. El título del 93. Inolvidable, con un fútbol ofensivo increíble. Pero 3 años después, en el 96, otro descenso.
y luego otro más en 2013. Es como si el equipo estuviera programado para vivir en los extremos. O pelean por un campeonato de forma heroica o luchan por no desaparecer. No hay punto medio. Precisamente. Y creo que esa historia de extremos es lo que, al final, mejor define al Atlante. No es un equipo de medianías. ¿No? Su historia está escrita con picos de gloria inolvidables y valles de crisis profundísimos. Y si lo conectamos con su identidad original, la del equipo del pueblo, todo encaja. Claro, refleja la lucha. La resiliencia, la alegría inesperada y la caída dolorosa. Es un espejo de la vida de muchos de sus seguidores. Al final, toda esta historia del Atlante nos deja con una pregunta bien importante sobre qué es la grandeza en el deporte. Sí, totalmente. ¿La grandeza se mide nada más por el número de trofeos en la vitrina? Exacto. ¿O está en el impacto social, en los momentos legendarios que se graban en la memoria de todos y en crear una identidad que sobrevive a generaciones, a mudanzas, a descensos, a todo? Y esa es una pregunta que resuena muchísimo hoy. Te deja pensando, en el fútbol actual tan comercializado, ¿podría siquiera existir un equipo como el Atlante original? Híjole, qué buena pregunta. Un club nacido de la pura rebeldía que encuentra su identidad al buscarle pleito al sistema. ¿Queda espacio para ese tipo de alma? Es algo para reflexionar. Si les gustó este recorrido por la historia del Atlante, denle me gusta, suscríbanse al canal y compártanlo con otros apasionados del fútbol. Y no olviden dejarnos un comentario. ¿Eso? ¿Cuál es para ustedes el momento más memorable de este equipo histórico? Nos leemos en los comentarios.